Bienvenidos al resumen semanal de Correval y Trading para la semana comprendida entre los días 14 de mayo y 18 de mayo que tuvimos durante la semana. El cierre del día viernes estuvo algo calmado, algo tranquilo, pero durante la semana nuestro índice, el índice Colcap, presentó variación y cambio a tendencia bajista. Vamos a trabajar hoy con las gráficas de la plataforma de Correval. Simplemente lo que hemos tenido es un cambio hacia tendencia bajista. Hemos roto la tendencia durante la semana, donde se presentó algo de escasez de volatilidad los primeros días después de la caída del día lunes. Simplemente el mercado trata de repuntar haciendo un pullback, pero continuamos en tendencia bajista. Para el día viernes terminamos con algo de intención de compra que fue opacada durante la jornada. Simplemente el mercado no logra revertir o cambiar completamente la tendencia. Simplemente continuamos con un panorama donde levemente aparecen compradores en una figura de martillo invertido, algo también digamos que similar a un harami, que estaría abriendo las puertas para un rebote la próxima semana. No obstante, la tendencia sigue siendo bajista y el mercado cierra con una pequeña, digamos que posibilidad o esperanza que tras fuerte caída, digamos que la próxima semana sea mucho más tranquila. No obstante, el panorama de crisis en Europa continúa complicado y estaremos atentos al G8 a ver qué respuestas nos tiene sobre la crisis europea. Recuerden que desde el viernes, el día sábado, estará reunido el G8. En cuanto a los mercados internacionales, el comportamiento fue exactamente igual, incluso las caídas fueron más profundas que el mercado colombiano. Aquí traemos de la página de Stock Charts, traemos el índice Dow Jones, que cierra también con marcado descenso, completando 2 semanas continuas de caída, llegando también a lo que podrían ser zonas de soporte. Entonces lo que fue el índice Dow Jones también marcó o tuvo una marcada tendencia bajista. En cuanto al petróleo, también la tendencia no logra cambiar durante la semana, simplemente continuó con marcada presión bajista, aunque logra estabilizarse cerca de los 92.90 después de haber tenido un desplome desde los $106 por barril. Entonces empezamos a tener velas de indecisión, simplemente el mercado descansa un poco el viernes tras las fuertes caídas de toda la semana. Ese fue el panorama más, digamos que importante para el petróleo. Y en cuanto al oro, logra repuntar con fuerza el día viernes. Vemos que aparecen compradores luego de alcanzar mínimos del inicio del año pasado, de finales del año pasado. Aparecen algo de compradores ante cubrimiento por el riesgo que podamos tener en términos de la crisis europea. Así que la correlación en los mercados estuvo bastante fuerte, fortaleza del dólar, caída de los commodities y caída de las acciones. Pero revisemos las noticias más importantes de la semana. Vamos al calendario económico, para lo cual vamos a consultar la página de Bloomberg. Estas fueron las noticias de la semana, donde la más importante fue el IPC, que también generó algo de presión bajista, donde tuvimos una caída, un ascenso fuerte o una marcada tendencia alcista en términos del IPC núcleo. El IPC desciende por temas de combustibles, llevan un poco a la baja, pero el IPC núcleo continúa teniendo ascensos, estuvo en línea con lo esperado, pero empieza a abrir la puerta sobre presión inflacionaria en los Estados Unidos. Una de las noticias más importantes de la semana. El ritmo de crecimiento en Estados Unidos continuó mixto, con unas ventas al por menor que crecen a un ritmo del 0,1%, se mantiene el ritmo de crecimiento. También mejoras en lo que fue el mercado de vivienda, construcciones iniciales se ubicaron por encima de lo esperado, 717,000 viviendas, por debajo estuvieron un poco lo que fueron los niveles de permisos de construcción, pero la tendencia claramente es a una mejora en términos de mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Las minutas de la Fed resaltaron, digamos, que las presiones inflacionarias en los Estados Unidos, por lo que la Fed por ahora no se espera por ahora mayor estímulo por parte de la Fed. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos suben 5,000 frente al esperado y 3,000 frente al dato previo, pero se mantienen cerca de los mínimos que hemos registrado desde inicios del año. Y lo que fue la producción industrial también estuvo por encima de lo esperado. De hecho, la utilización de la capacidad sube de 79% a 79,2%. Un crecimiento bastante importante de la producción industrial. Hasta ahí vamos con buenas señales en términos de crecimiento de Estados Unidos, hasta que conocimos la Fed de Filadelfia, que volvió a señales de desaceleración, aunque digamos que puede ser un movimiento estacional. Digamos que fue el único dato que no concuerda con la tendencia. Si bien entonces Estados Unidos mostró señales de mejora, preocupó un poco con su panorama de inflación y digamos que el punto central estuvo en lo que fue la crisis de deuda en Europa, donde
cada día se iba acentuando la situación o agravando la situación financiera de los bancos, donde incluso ya se están registrando retiros masivos por temores a un corralito. Entonces, eso fue lo que generó la presión bajista durante la semana. Si analizamos acción por acción, vamos a ver las más importantes para nuestra bolsa en el día de hoy. Celsia presentó importante volatilidad tras gap de ruptura, llegó a zonas de soporte. Nuestro mercado llega a zona de soporte de promedios móviles de 20 y 40 periodos, donde el mercado lentamente ha tratado de permanecer con compradores y lograr soporte al final de la semana. Entonces Celsia logra mantener la tendencia alcista, encontrando algo de compradores el día viernes, jueves y viernes, tras fuertes descensos durante el inicio de la semana. Cementos Argos, que consolida ya su operación, se ha tornado lateral, con soportes cerca de los 11.800 y resistencia en los 12.200, 12.400. El comportamiento de Semargos fue lateral, no se afectó debido a la expectativa de la operación de decisión con Inverargos. Las petroleras continuaron con fuerte presión bajista durante la semana, Canacol llegando a niveles de soporte de 1100, 1150, donde son los mínimos del año pasado. Simplemente sigue buscando los niveles de soporte, continuó con presión bajista tras la caída en el precio del petróleo. En cuanto a Empresa Energía Bogotá, ha empezado a estabilizarse. La semana fue de recuperación tras una caída fuerte en sesiones previas, simplemente mantiene un comportamiento lateral. A diferencia de las otras, esta acción viene desde abajo, por lo que la crisis no la ha afectado con tanta fuerza. Las demás que tenían, digamos que un movimiento más alcista o venían de precios más altos y han tenido un descenso. Entonces, estabilidad para Empresa Energía Bogotá fue el común denominador para la semana. ETB, por el contrario, termina con presión bajista y después de tener un repunte importante y llegar a resistencias de 5,40, vuelve a la zona de soporte entre el 4.50 y el 4.30, 4.20, regresa entonces a lo que es su zona de soporte, manteniendo el comportamiento lateral de mediano plazo. Éxito, que había roto máximos la semana pasada, hace el movimiento de pullback y se ubica por debajo del 29. Pone en riesgo un poco su presión alcista tras hacer el pullback en los 29. Si logra recuperar 29 pronto, el movimiento volverá a ser alcista. De lo contrario, si no logra recuperar esos 29, tendríamos otra vez descenso a niveles cercanos a los 27. Entonces, perdiendo un poco de fuerza en el movimiento alcista fue el resultado para Éxito, donde las ventas al por menor y la producción industrial en Colombia estuvieron creciendo por debajo de lo esperado. De hecho, la producción industrial cayó 0,9% para el mes de abril y un crecimiento de 5% de las ventas al por menor, ritmos menores a lo que veníamos en términos de crecimiento en Colombia. Grupo Aval, siguiente acción, continúa con presión bajista en el corto plazo. La semana también fue de descensos, aunque el mercado trataba de defenderse, sobre todo en los movimientos de cierre, pero continuó con presión bajista. Simplemente el sector financiero estuvo fuertemente afectado por el panorama de riesgo a nivel internacional. Inverargos también mantiene comportamiento lateral junto con Semargos. Si bien hubo descenso sobre la semana previa, la semana fue de comportamiento lateral para Inverargos, no pasa gran cosa. Se mantiene entre el 16.500 y el 17.700, 18.000 en un comportamiento lateral de mediano plazo. Sector energético, ISAM, mucha volatilidad durante la semana, sobre todo los últimos 2 días, donde un descenso muy fuerte y una recuperación el día viernes en el último minuto de la jornada. Simplemente mantiene el comportamiento lateral de mediano plazo y trata de mantener algo de sesgo alcista de corto plazo, simplemente movimientos un poco erráticos generados por un aumento en el nivel de riesgo en los mercados. Isagen, corrigiendo mucha volatilidad durante la semana. Isagen fue protagonista tras ingresar a índices MSCI junto con Davivienda y Grupo Sura, lo cual generó un apetito fuerte durante el día miércoles, pero digamos que la coyuntura hizo que el mercado estuviera de nuevo vendiendo esa noticia y colocándose algo lateral indeciso durante la semana con volatilidad entre lo que es el 2.350 como soporte y 2.520 como resistencia. Así que mucha volatilidad e indecisión para Isagen, el resumen de la semana. Nutresa se mantuvo con comportamiento de indecisión también después de una fuerte caída.
se mantuvo tratando de recuperar esas pérdidas todavía en lo que es la zona de soporte del 21.200. Avianca también fue protagonista, entrada en vigencia del TLC durante la semana, el día 15, entra en vigencia TLC y la caída en el precio del petróleo le ha permitido mantener un sesgo alcista, mayor expectativa de carga por TLC, caída en el precio del petróleo y la publicación de resultados empresariales generaron lo que es un movimiento alcista para Avianca durante la semana. Entonces, buen desempeño para Avianca en un mercado que estuvo bastante complicado durante la mayoría de jornadas. Bancolombia, tras recomendación de venta de algunas firmas en el exterior y el panorama de riesgo del sector financiero, presentó un marcado descenso rompiendo soportes del 29 y manteniendo la tendencia bajista, cerrando cerca de los mínimos de la semana en lo que son precios de 27.600. Así que sector financiero algo golpeado por el panorama de riesgo internacional, de lo cual no participó la vivienda, ya que la entrada en el índice le generó algo de expectativa y alta volatilidad en un movimiento de euforia que después permitió que se mantuviera lateral el activo durante los últimos días de la semana. Hellbank no se han reconocido noticias y bajo volúmenes de negociación se mantuvo lateral durante la semana. El mercado está atento al proceso de venta si hay o no algún comprador. Simplemente se mantuvo lateral. Y continuando con petroleras, la tendencia bajista continuó para Petrominerales, que encontró soporte cerca de los 21 y se mantuvo lateral los últimos días de la jornada a espera de los resultados de Euromelia. Por ahora simplemente la tendencia continúa siendo bajista, solo que la llegada al soporte de los 21 lo mantuvo algo lateral. Pacific Rubiales presentó fuerte descenso durante la semana, acompañado de la caída del precio del petróleo, recuperando algo de terreno el día viernes, en lo que fueron compras de oportunidad tras llegar a niveles mínimos que no se veían desde el inicio del año. Así que caída también para Pacific con leve repunte al final de la jornada el día viernes. Y nos faltaba Ecopetrol, donde Ecopetrol también, después de romper los máximos, de generar esta presión, la compresión bajista y mantenerse por debajo de los 5.700, continuó con presión bajista tras caer en el precio del petróleo buscando los soportes cercanos a los 5.200, 5.300, donde para el último día aparecieron algo de compradores, no obstante los volúmenes descendieron de forma significativa. Así que el resumen de la semana, simplemente tuvimos una presión bajista importante donde se ve la ruptura del Colcap, con un descanso leve el viernes a espera de noticias para la próxima semana. La tendencia de los mercados entonces continúa siendo bajista, con volatilidad alta en la mayoría de las especies. Feliz fin de semana para todos.